¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, aún estamos indagando en lo que fueron los últimos cambios de balances, como ya saben, varios mutantes fueron bufeados, varios fueron nerfeados, por lo menos está el caso del Spin Fury, que ya hicimos un análisis de él. Luego está lo que fue el Hellshout, que creo que le subí un video hace 2 o 3 días sobre el Hellshout. El día de hoy pues vamos a hablar de un mutante muy favorito que de hecho vino muy recientemente en el juego y bueno, a muchos les dolió poquito el nerf. Bueno, fueron dos mutantes, pero hablemos directamente de lo que es el Gloober. Lo vamos a probar el día de hoy, chicos, porque ya saben que recibió un pequeño nerf. Eso sí, no se asusten, recibió un pequeño nerf. Y es que le bajaron un 5% su debilitamiento. Esta semana habrán entrado al juego y habrán dicho por qué mi Gloober debilita menos. El mío debilitaba como 44.000 de individual, creo que era. Y miren, quedó en 38.000. Por lo cual, pues en el meta actual casi no se notaba el debilitamiento del Gloober en el PvP. El debilitamiento en el Gloober más que todo se nota en campaña o PvE, jugador versus entorno. Por lo cual yo creo que ahora con este pequeño nerf pues le puede quedar o mejor el orbe o como venía siendo la otra opción, que el Gloober se armaba full daño. Que de hecho esa combinación venía estando muy fuerte y yo creo que ahora con el nerf al debilitamiento, pues yo creo que ahora el de full daño sería la mejor opción. Tal vez me haga un tercero de esos porque incluso miren, yo tengo unos segundos hecho full debilitamiento, pero era por el tema de las incursiones. Así que a lo mejor pues se viene un tercer Gloober con ataque o bueno, reworkeo esto, simplemente le cambio el orbe. Así que vamos a probar en el PvP, chicos, a ver cómo va el Gloober ahora con ese pequeño nerf en el debilitamiento. A ver si se nota o es que no se nota para nada. Así que, ok, primer rival. Vamos a probar aquí el doble Gloober. Sinceramente, se ve que puede tener un buen combo para yo meterle doble Gloober. Sable, ok. Y vamos a meter un tanque como el archivista. Vamos a meter de tanque el archivista. O sea, full doble mítico, que no sería lo ideal, pero pues él tampoco el rival parece tener lo más potente de la vida, creo yo. Ok, Urgan. Perfecto, asteroide gestal, mixólogo, ok, un combo que no da tanto miedo. De hecho, si usamos la etiqueta no debería de haber problemas de una vez, pero Surgan tiene velocidad. Ok, múltiple, a ver si sale un crítico. Ok, no sale ningún crítico ni nada por el estilo. Por lo menos contra asteroide full velocidad, contra mixólogo full velocidad se debería de notar el debilitamiento, que aún así debería de notarse. Pues vamos a ver cómo va el caso. Ok, múltiple, ok, deben de estar debilitado alguito, pero bueno, con la respuesta del Urgan les aseguro yo que, qué bien, ok. Todavía sí se nota el debilitamiento en contra del asteroide. Bueno, es 5%. Si fuera contra uno solo... ¡A la madre! Ese Urgan de etiqueta, ¿cuánto sacó? 1.900.000. ¡A la madre! De locos. De locos. Ok, individual por aquí porque podemos y queremos. Eso sí. Aunque eso sí, escudito, no es que nos vamos a echar uno potente, pero aún tenemos el Gloober, el segundo Gloober, que podemos seguir debilitando. Bueno, de hecho, tenemos que seguir debilitando porque, sinceramente, individual no nos daba para el asteroide. Y de hecho, el pobre asteroidecito aún no le da. Ok, veo súper fuerte aún el Gloober con un orbe de debilitamiento, eso sí. Eso sí, aunque para serle sincero, el nerf a mí no me gustó en nada. Aunque a veces molestaba mucho en Evos bajos cuando te ponían defensa de triple Urgan y pues triple Gloober y no tenías como que mutantes potentes con respuesta. Bueno, el Gloober literal te dejaba en cero. Así que nos llevamos 10 puntos. En verdad, el combo sencillito el que tenía el rival. Nos vuelve a salir sin problemas. Y ok, otro combate. Alex. Alex. No sé si es el típico de triple Aratomis o full respuesta. ¿Qué opinan ustedes?
Yo creo que tiene... no sé, pero nos supera en Evo. Obviamente no debería de hacer esto. De hecho, no lo voy a hacer. Sí, me dio miedo. Voy a sacar uno de los Gloober, chicos. Voy a sacar uno de los Gloober, el de menor velocidad. Y será llevar terror abisal. Vamos a ver, si no, tocará rezarle al de arriba. Pero tiene Aratomis. Ok, sí tiene full Aratomis. Por lo cual... allí sí se hubiera notado si llevaba doble Gloober. ¿Por qué? Porque les recuerdo que Gloober es como medio counter de este tipo de combos. Así que individual por aquí. De hecho, convenía más. Menos mal hicimos el cambio, pero... ok, múltiple. Esto por aquí. Nos llevamos a uno. El otro, para ver, daño individual creo que hacemos 150. Bueno, casi 150. Perfecto, vamos a bajárnoslo. Tampoco hubo necesidad de usar etiqueta en esta batalla. Aunque eso sí, el Gloober, adiós. Bueno, no. Adiós casi nuestro combo con ese crítico. Porque bueno, el rival está loco. Bueno, no, mentira. No está loco, el Aratomis está loquito. Lo bueno es que el Aratomis también sufrió un nerf. Bueno, sufrió el mismo nerf que el Gloober. Le quitaron 5% de debilitamiento. Por lo cual también pensaba subirle un video. Solamente que, bueno, este par de semanas estaba un poquito inactivo. Así que, muy buen combate, chicos. 10 puntitos. Ojo, debía de darnos más, pero bueno, es lo que tocaba. Ok, y el amigo Andrés. Ok, rival interesante que parece tener... es el típico combo de Triple Spin Fury, ¿no? Bueno, sí, es el típico combo bueno, no obligatoriamente tiene que tener Triple Spin Fury, pero tiene la de 3 Cybers con 3 sables. O sea, Urgan debe tener 100%. Y el otro no lo sé. O sea, por si no llega a tener Triple Spin Fury, tiene Urgan con algún curioso, creo yo. Así que ok, llevaré doble Gloober y confiaré en llevarme el asteroide gestal. Ok, aquí sí no dudemos en llevar etiqueta porque el amigo pues sí tiene más Evo que nosotros. Y ok, ajá, ahí está, no era... ah, me equivoqué. Wow, pensé haber... oh, ok, debí de haber notado... debí haberme fijado mejor en la gráfica. Ese es el tipo de defensa que a veces confunden, pero debí haberme fijado mejor. Así que, ok, múltiple aquí. Nos sale crítico contra el cabloide God. ¿Cuánto lo debilitamos con crítico? 53.000. Ah, ok, perfecto. Otro múltiple. Y ok, lo malo es que no nos da el daño múltiple con nuestro asteroide. A pesar de que está full daño, pega 83. Lo cual es un poquito de mala suerte. Por lo cual toca hacer múltiple y usar etiqueta será en el del centro. Una tontería de vida. Y bueno, la etiqueta del cazarrecompensa secreto que no me lo esperaba en nada. Así que ok, individual ahí. El cabloide si tiene Forta también hará individual. No tenía Forta. Ok. El debilitamiento en Gloober sigue fuerte, chicos. Pero ojo, como les digo, ahora mucha gente, la mayoría de las personas usaba el Gloober pues full ataque. Ahora pues puede que el de full ataque pues tenga mucha más fuerza. Para aquellos que todavía tengan curiosidad en armar su Gloober. Pero les digo yo que las dos combinaciones siguen siendo grandiosas. Perfecto, 100 puntos, un buen combate donde se notó bastante lo del debilitamiento del Gloober. Como les digo, pues llevamos 2 Gloober a la vez, así que obviamente se tenía que notar. Ok, rival interesante. ¿Qué pasa que tiene? Mítico con Necro. Ok, ya sabemos que tiene pues que la pesadilla viviente. Ojo, puede tener la dama del crepúsculo y nos trolea. Y ok. Full sable. ¿Qué dicen? ¿Tendrá Aratomis? Espero sea Aratomis, porque si es así, le hago un counter tan directo con este combo que sería grandioso. Y si me saca full respuesta, lo cual ha hecho, me va a funar. No, señoras y señores, me funaron. Bro, qué asco el rival, bro. Qué asco el rival, para serle sincero. Qué asco el rival, bro. Y lo peor que pues me va a ganar. Me va a ganar, chicos, me va a ganar. O sea, estoy tomándomelo de los turnos bien, pero es que me va a ganar. A no ser que la etiqueta aquí perfectamente se lleve al Bug Morris, lo cual hace perfecto, perfecto. Eso sí, voy a recibir una respuesta de 100.000, pero aún así, grave, 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 grave.
La Dama del Crepúsculo pega como 60.000 de respuesta. Ok, 64.000. Ok. Sobreestimé al rival, aunque igual tampoco se ha pasado el peligro. Porque aún le falta a Dama del Crepúsculo curarse. Que la Dama del Crepúsculo recibió un pequeño rework, por así decirlo. Ok, la herida nos ayudó. Perfecto, nos dio todo exacto. Eso sí, si no fuera por la etiqueta, nos hemos salvado del combate. Aunque obviamente el amigo Retrol, el rival Retrol, pues se puso el full respuesta. Ok, cambiemos de rival. Ok, pero no me coloqué en uno tan bajo. Eso sí. Bueno, como que toca los bajitos. Ok, amigos, después de hacer unos 3 combates para que nos pudiera salir rival, aquí nos enfrentamos a Scott, que ok, nos supera en Evo un poquito, pero que yo recuerde, el amigo siempre tenía defensa de triple Aratomis, así que ok, llevaremos doble Gloober y ok, volvemos a llevarnos el terror abisal, que obviamente sería el combo perfecto, aunque también podemos llevarnos el proyecto 3v3 o el asteroide gestal. ¿Qué opinan ustedes? Creo que me voy a llevar el terror abisal. Sí, siempre viene God, este tipo, el mutantito, contra los Aratomis. Así que efectivamente, pues sigue poseyendo la misma defensa. Así que bajamos la velocidad, porque nos toca aumentarla por los combates que hicimos. Ok. Múltiple, ¿no? Aunque no sería lo ideal. Lo malo es que eso sí, ninguno de los 3 Aratomis aguanta. O sea, sí van a morir de respuesta después, pero no quiero recibir un montón de múltiples. Aunque van a estar algo debilitados, pero no lo suficiente, para serles sinceros. Uy, si dejo atacar los 3, aunque estén debilitados, deben de pegar 8, 3x8, 24, 240.000 por lo menos. Pierdo, o sea, puedo perder. Si los dejo atacar, puedo perder. Aunque claro, uno está están armados con vida, otros con debilitamiento. Ok, deben de pegar mucho menos. ¿Qué dicen, chicos? ¿Tentamos a la suerte? Voy a tentar a la suerte. Ahorita, procede a perder. Ok, bueno, prefirieron hacer individuales. Bueno, porque no, si hacen 100.000 de individual, o sea que de múltiple están muy debilitados. Y es por eso, porque no están full ataque. Están con un orbe de vida y están con un orbe de debilitamiento. Por lo cual, ahí como ven, caen rapidito por la herida del terror abisal. Aunque los invito a no hacer esto en casa. No lo hagan en casa porque no vaya a ser que les salgan los críticos o estén armados full ataque y se confíen y perdamos. Ok, rival interesante que ok, presenta un mítico y full sable, o sea... Ok, no creo que tenga Aratomis. O sí, bueno, sí. Heredero. Gloober no, porque es un solo mítico. O sea, tiene heredero 100%. Ok, entonces yo llevaré un Spin Fury. Lo demás es un mítico. O sea, el heredero y lo demás full sable. O sea, no, tiene un Aratomis 100%. O doble Aratomis o Aratomis con respuesta. Ok, me llevaré el Lepidoptech. Y confiaré en otro spin. Claro, no lo dudaría, pero cuidadito, porque miren la diferencia de Evo. Así que aquí hay que hacer bastantes cuidados. ¡Ay, no! Tenía que meter Gloober. Soy tonto. Era el Gloober lo que yo quería probar. Pero me concentré tanto en lo que traía el rival que lo olvidé completamente, papus. Era Gloober. Bueno, no importa, chicos. Verán este combate igual porque pues es bueno ver este tipo de combate por la diferencia de Evo que nos saca el rival. Así que, ok, nos llevamos al amiguito Aratomis porque nos da 2 turnos. Lo malo es que todavía el rival, pues miren, conserva toda la vida posible en sus mutantes. Y ok, ese Urgan no hay que dejarlo atacar porque con la diferencia de Evo debe pegar pues lo suyo. Aunque ya te digo yo que lo que le sobra al heredero también hay que tener cuidado. Bueno, mientras no tenga absorción. Ok, me llevo el Urgan con la etiqueta. Lástima que sea una de las más fuertes que tenga ahí guardada. Para simplemente casi 300.000 de vida. Y ok, empieza la ronda de individuales, chicos. Heredero se lleva el Lepidotech, obviamente. Va a ir por el que tiene más vida. Pero significa que tenemos más turnos. Claro, igual el Lepidotech iba a sacar doble turno, que a lo mejor me convenía más. Me conviene más porque era más rápido la batalla.
Pero ahora nos toca atacar y atacar y atacar. Pero ya nos da con los siguientes 3 turnos. Bueno, de hecho creo que nos da en 2, ¿no? Ok, perfecto, nos da en 2 turnos. Bueno, a no ser que queda 98 de vida. A no ser que queda 98 de vida. Graciosito el rival. Graciosito el rival. Y obviamente nos deberíamos de llevar 100 puntos sin problemas. Bueno, con esa diferencia de Evo y con el combo, ya, bueno, aunque ya yo he atacado Evos que personas que nos sacan más diferencia. ¿Y cómo se llama? Y eso. Ok, último rival, chicos. ¿Qué pasa? Que creo que este 100% tiene full respuesta. Por lo cual, si yo voy así, cuidadito. Pero saben que confiaré en los tanques. Llevaré Tecnocaracol y esto. Ay, pero ¿y si el rival lo cambió a Aratomis? Si lo cambió a Aratomis, pues le rezamos a Diosito. Porque literal se puede perder. Y ok, efectivamente tiene full respuesta. Bueno, mutantes con full respuesta. Por lo cual, ok, ¿qué procede a hacer? ¿Qué procede a hacer? Ok, múltiple no conviene porque los voy a fortalecer y los voy a fortalecer más que mi debilitamiento. Así que yo creo que optaré por individual. Me llevaré al que atacará primero, el de velocidad. Eso sí, nos llevamos una respuesta como de 70, 80, 70, ok, 70. Y ok, el primero hará múltiple, por lo cual el primero sí o sí, no sé si sea el que tiene que atacar fortalecido. Bueno, sí, el primero es el que tiene que atacar, el primero que hará múltiple 100% es el que hará tengo que fortalecer. ¿Por qué? Porque hará el múltiple. El debilitamiento sí le hizo, por cierto, sí le hizo más que el fortalecimiento. Lo que significa que el debilitamiento en Gloober pues sigue potente, chicos. Sigue pero que muy potente. Así que, ok, individual del Tecnocaracol por aquí. Perfecto, o sea, ya es imposible que se pierda el C-combo. Lo malo es que el basilisco no le da. Por nada, pero no le da. Pero nos curamos joyita. Obviamente va a ir por individual allí. Etiqueta de pesadilla, qué grande. Pesadilla de etiqueta. Y bueno, el Tecnocaracol, misilitos. Let's go, chicos. Muy buen combate. Se notó pues bastante lo del Gloober. Me gustó. Al igual, como les digo, Gloober todavía sigue siendo como el quinto mejor mutante del juego. Pero claro, depende de los casos, puede llegar a ser mucho, pero el mejor. Así que bueno, chicos, en verdad espero les haya gustado el video. En verdad, sinceramente, el Gloober, un nerf. O sea, Gloober al final necesitaba un nerf. Y me gustó que pues este nerf fuera en ese simplemente poquito de debilitamiento. Un 5% menos de debilitamiento que se nota, pero que al final pues algo que no ha matado el mutante. Así que sigue estando más fuerte que nunca, chicos. Así que en verdad no olviden dejar ese poderoso like. Gracias por el apoyo, chicos. No olviden suscribirse y como siempre... Did the chain, turn off for the watch, busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and queens. Hey yo, I'm the X9, why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get taller, so he streamy when he leave me.